La vida, la libertad y la propiedad privada son los tres derechos por excelencia, por antonomasia, que le compete a una persona, si queremos llevarlo a una categoría intrínseca de derechos humanos. Sin vida no hay nada, sin libertad no hay nada por consiguiente, y sin ese derecho a la propiedad, pues tampoco hay nada. ¿Por qué debemos de posicionarlo de esta manera? Porque debemos de comprender que a priori, que inicialmente, se da un estallido social, se dan protestas, se dan algunas reclamaciones, se dan alguna huelga que nacen de manera auténtica, que se da porque sin duda alguna el gobierno prefirió poner la carreta por delante del buey. Nunca nos consultaron de manera exhaustiva, no quemaron todos los canales y herramientas de comunicación para entenderse con el gobierno, y bueno, nace la propuesta del contrato que ya sabemos qué finalidad tuvo. Lo triste y lamentable de esto, como en todo, es ver que siempre hay grupos que tratan de aprovechar las conjeturas, tratan de aprovechar las rupturas y los desentendimientos sociales, porque, ojo, se da una problemática y una debacle social producto de un contexto político, no los olvidemos. Aquí se da un estallido de la sociedad como reacción y como respuesta a un dilema político, y gran dilema que nos ponen a nosotros contra la espada y la pared, como dice la canción. Pero lo lamentable es ver que existen grupos que, aprovechándose de manera inhumana de este contexto, pues tratan sin duda alguna de materializar una que otra agenda, tratan de materializar sin duda alguna sus intenciones más oscuras y más profundas a fin de tratar de ser escuchados, porque las elecciones no son escuchados o en efecto no hacen su trabajo de la mejor manera, y por ejemplo sabemos cuál es la postura que nos encontramos en cuanto con esos grupos. Pero también nosotros tenemos un tema hoy por hoy que nos agobia, que nos aquieta y en mi caso nos inquieta. Y es que el desgaste del gobierno ha llegado a un punto donde no hay retroceso. Al parecer el gobierno ya llegó a una esquina donde no sabe cómo reaccionar, el gobierno no sabe cómo actuar, el gobierno no está en la condición y en la capacidad de poder hacerle frente a las problemáticas que se le presentan de parte de una reclamación social. ¿Y esto por qué ocurre? Claro, cuando con el paso de los días y de los meses y de los años, tú vas permitiendo que se acumule un desgaste de parte de la sociedad, que se te vaya acumulando, sin duda alguna, de parte de la sociedad, distintos problemas que se van convirtiendo en crisis cuando tú como gobierno le mandas un mensaje a la sociedad de que la sociedad está en un lado y nosotros que estamos en el poder estamos en otro lado. Ustedes están encerrados en la pandemia, pero nosotros nos reunimos. Ustedes no tienen que comer, pero nosotros tomamos whisky caro. Ustedes están en su casa, pero nosotros hacemos y dejamos de hacer. Ustedes no tienen nada, pero nosotros nos subimos los presupuestos. Cuando usted agarra esta información y se la canaliza al país, y el país, con la presencia de los medios, va acumulando escándalos de corrupción día con día, cuando el país va acumulando sin duda alguna el tema de las botellas, el tema de las personas, que el amiguito que sí puede estar en el cargo, el que sí está nombrado, la que no está nombrada. Cuando el país va viendo toda esta situación y tú le das ese granito adicional, como lo es el tema del contrato, que todavía aquí hay más preguntas que respuestas en cuanto a la minería y del por qué se llevó como se llevó. Porque aquí no hay otra inquietud. Aquí es por qué la celeridad, por qué la prontitud, por qué de manera express, por qué de manera tan rápida. Pero el país llega a una condición y a una situación en la cual tiene que reaccionar de alguna manera. Pero ahora nos encontramos en el día después de. ¿Por qué? Porque gracias a esa presión pues se pudieron tener algunas respuestas. Respuestas como por ejemplo la aprobación de la ley a priori que se tiene. Y segundo, tenemos que esperar sí o sí a la declaratoria o no de inconstitucionalidad de parte de la Corte Suprema de Justicia. Y esto lo digo así porque todavía existen personas que están diciendo, oye, es que si no hay derogatoria no se abre esto. Oye, es que si no hay derogatoria aquí no nos vamos a mover.
Pero es que la intransigencia humana en estos momentos a ningún lado nos va a llevar. La intransigencia que tengamos o el interés en querer sacar a flote nuestros más profundos deseos no nos va a permitir avanzar. Pero es esto, el escaño al que llegamos, soproducto de un gobierno que en el momento preciso no logra comunicar de manera efectiva y asertiva, no logra canalizar esa rabia social, no logra sin duda alguna dar respuesta en sentido oportuno a las críticas que tenemos, y pues esto que claramente nos ha llevado al punto en el que encontramos. Pero ya hoy requerimos acción del gobierno con las mejores disposiciones. Hay que agotar el diálogo, que se cansen de escucharnos, hay que sentarnos con los grupos que están intransigentes, con las personas y los líderes que sin duda alguna siguen cerrando. Tenemos que dar respuesta a todos los gremios que sin duda alguna se encuentran en la calle, que se encuentran paralizando, que no están a gusto y no están conformes con la situación. ¿Por qué? Porque así como existe el derecho a ¿qué? Al cierre, a la huelga, perdón, de manera pacífica, existe ese derecho al reclamo, claro que sí, pero también existe un derecho al trabajo, también hay un derecho a la educación. Oigan, hasta la economía, gracias a los convenios internacionales que nosotros tenemos, forma parte de un derecho humano. El derecho a la economía, el derecho a poder salir a traer sin duda alguna ese sustento en mi hogar. ¿Y nosotros qué requerimos? Pues acciones, porque la cura a mediano y a largo plazo, si no se acciona de la mejor manera, nos va a resultar más cara que la enfermedad a la que este gobierno, con sus inacciones y malas acciones, nos han llevado. Si llegamos a la conclusión de que el gobierno impuso algo, quienes quieren que se corrijan los errores no pueden partir de cometer el mismo error de imponernos algo. En efecto. Yo contaba como el jueves de la semana pasada, o miércoles, compré un repollo, me costó casi $7. Wow. Pregúntame si yo he vuelto a comprar un repollo. No. No lo he vuelto a comprar. ¿Ah? Wow. Pero ¿a qué me está orillando eso? A eso me está orillando quien no permite que yo ejerza mi derecho a alimentarme. Total. Y si no me alimento, pues pierdo otro gran derecho, que es el derecho a la vida. Así es. Entonces, de alguna forma, los errores que le endilgamos al gobierno se está cometiendo por parte de algunos grupos. Sí, en efecto. ¿Ve? Porque es exactamente la misma receta que tú le estás señalando al gobierno. Entonces, mi llamado siempre ha sido, el llamado que hemos hecho aquí siempre ha sido, hey, hablando se entiende la gente, humildad, conversemos, pensemos el uno en el otro, pensemos en el prójimo, que siento que eso se ha perdido del horizonte, de la brújula, de quienes están condenando a muchos a no poder volver a comprarse un repollo, así de sencillo. No sé cómo lo ve usted. No, en efecto, mi querido Enrique. Y a esto se suma un tema que yo sé que tiene al gobierno loco. Yo sé que el gobierno debe estar pensando, o algunas personas que forman parte del gobierno, oye, se nos están viniendo abajo las elecciones al 24. ¿Cómo vamos a hacer frente al 2024? Oye, por eso es que ustedes ven que, por ejemplo, un vicepresidente ha sido más ausente que el hombre invisible de la película, porque creen que con esta estrategia, que pase un mes, que pase 2 meses, viene fin de año y en enero, febrero salimos con algo y aquí no ha pasado nada. Yo les tengo una mala noticia, gobierno. Ustedes tocaron lo más delicado que puede tener el pueblo panameño, que es jugar con la inteligencia. Y ya no pensemos en un 2024, no pensemos en unas elecciones de mayo, porque eso que está allá, esa que era una obsesión, que era un deseo, está perdido, ya está a la luz, salió el barco. Entonces pensemos, usted lo dijo, señor presidente, a mí no me interesa cómo estoy, cómo voy a llegar, a mí me importa cómo voy a salir yo de la silla. Bueno, está en el momento de tratar de enrumbar un poquito con parches o con curitas, pero que sean curitas fuertes y que por amor a Dios nos permita llegar al otro año con país, por ejemplo con país, para no decir que con vida, pero está en el momento de poner una curita para terminar su gobierno de una manera sin pena ni gloria y permitir que los próximos gobernantes, que esperemos que lo hagan de la mejor manera, pues puedan sin duda alguna implementar algún camino que nos permita alcanzar una paz social, reenrumbar la democracia y que nos encontremos como país de la mejor manera. Cerrar con broche de oro, para usar aquella frase, eso lo todavía es necesitamos. posible. Se puede. Se puede. Bueno.
Gracias, señor De presidente. pasiones vivimos los seres humanos. Tengan una linda semana. ¿eh?